cariño, ya llegué para contarte que después de las marchas pasaron cositas y después de esas cositas podemos concluir, pienso yo, y presuntamente que la Paloma Valencia le tiene ganas a la Lirio Barrera. Claro que sí. Ahora te voy a contar por qué. También te tengo resumen del juicio de Uribe, 2 testimonios más en los cuales obviamente se van a destapar cositas turbias, amor. Y también en Cosas Lindas están pasando, ¿qué anda pasando por el puerto de Tumaco, querida costa pacífica nariñense? Amor, y yo te voy a contar todo esto, no sin antes preguntarte si ya te suscribiste a mi canal, si ya me dejaste muchos me gusta, ya compartiste mis videos y si ya activaste la campanita para que cuando yo suba un video, pues obviamente te avise. Y para empezar, pues vamos de una vez con el juicio de Uribe para que después ya vamos tocando los otros temas que son como un poco más jocosos. Y amor, empiezo con el testimonio del ex ministro de Defensa y quien en su momento, por allá hace muchos años, fue el magistrado auxiliar para la Corte Suprema de Justicia encargado de investigar temas de parapolítica. Claro que sí, llamado al juicio de Uribe, amor. ¿Por qué lo llamaron? Básicamente lo llaman porque yo ya te conté en los videos anteriores, ¿no? Ese Tuzo Sierra lo nombró. Dijo que cuando él estaba en los Estados Unidos, o sea, resumen rápido, el Tuzo Sierra estaba en los Estados Unidos, fue extraditado, el tipo decía que era paramilitar y estuvo en Justicia y Paz, pero dicen que no era paramilitar, sino financiador, o sea, comerciante de harina marca Narcita. Cuando ese señor estuvo allá, lo fueron a visitar. Entre las personas que lo fueron a visitar para tomarle declaraciones o hacerle entrevistas fue el senador Iván Cepeda con la senadora Piedad Córdoba, el Rodrigo Lara y una comisión. Entonces este señor en algún punto emitió una carta como que culpándolos de que ellos andaban por allá buscando testimonios en contra de los Uribe. Esa carta fue anexada entre las pruebas para defender a Uribe por el Granado. Después de esa carta ese señor Tuzo Sierra mandó otra carta, o pues presuntamente mandó otra carta, porque ya durante el juicio quedó claro que el señor, ese Diego Cadena, que dijo en la teoría del caso la fiscal al principio que ella iba a demostrar que el Uribe era el determinador, pero que el Diego Cadena pues era como que el mandadero, anduvo peregrinando por las cárceles buscando testimonios y buscando pues el tema de los testigos falsos y del fraude procesal y esa vaina, presuntamente. Entonces durante los testimonios que ya se han dado pues ya quedó claro que por ejemplo ese Diego Cadena estuvo por allá y pues presuntamente estuvo patinando las cartas porque el señor Tuzo durante su testimonio sí dijo que este señor Diego Cadena había estado allá y le había pedido como que el favorcito de plasmar lo que él sabía en una carta. Él simplemente lo dijo de esa manera, pero pues entonces, ¿qué pasa? Que ese Tuzo Sierra, dentro de una de esas cartas, nombra también al ex ministro Iván Velázquez, quien en su momento era magistrado para la Corte Suprema de Justicia para la investigación de la parapolítica. Entonces, él, en esos momentos por allá, en esos años, fue a los Estados Unidos y al señor le tomó una declaración. Ese Tuzo en su declaración dijo que él, que Iván Velázquez había ido, le había hecho unas entrevistas y que un montón de entrevistas, que son unos que hartísimas entrevistas, según él, porque sí, pues como que, ay, no sé, yo veo que todas estas personas que están dando sus testimonios como que en favor de Uribe, siempre son como que maximizan todo, ¿no? Entonces él dijo que no, que Iván Velázquez lo había visitado y que habían hablado hartísimas veces y que la última vez que lo había atendido había sido cuando presuntamente y supuestamente y según él, Iván Velázquez había filtrado una entrevista, una de las tantas entrevistas y declaraciones que él le había dado. Ahora bien, ya llega la fiscal y pues lo llama para que empiece a dar su testimonio Iván Velázquez. Entonces ya sale y ahí sí la respectiva hoja de vida. Amor, Iván Velázquez más preparado que un cumis, por Dios santísimo. Ese ministro de Defensa que nos puso el presidente Petro, ese estaba bien preparadito. Entonces, que era servidor público, empleado judicial, procurador de Antioquia, todo eso había sido. Procurador ante un tribunal, magistrado, ministro de Defensa, todo ese tema. Abogado de la de Antioquia, y esa información te va a servir para más ratico. Después de una cantidad de folios más que sacó, llegó como que al tema que estaba necesitando la señora fiscal para seguir pues ya metiéndose por ahí, a seguir preguntando lo que nos importa en este caso. Entonces le dijo que había sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia desde mayo del 2000 a septiembre del 2012 y que en el 2006
él pasó a investigar la parapolítica. Entonces nos contó que crearon una comisión y que él pues era como que el director de esa comisión para la investigación de la parapolítica, pero que habían varios magistrados que andaban como que investigando todo ese tema y que para poder desarrollar esa investigación como que organizaron una metodología que era un folio madre, como que haz de cuenta una carpetota, pues así grandota en un cajón. Entonces que en ese folio iban anexando todo lo que se iba como que escuchando en los diferentes testimonios, porque como esa gente que entrevistaban como que eran bien leales, entonces se descolgaban todos con todos y que dependiendo de eso, ellos, cada que nombraban a una persona o contaban cosas de una persona, pues ellos tomaban eso, lo llevaban al folio madre y desde ahí se compulsaban copias. O sea, dependiendo de qué tipo de si es un aforado, si es una persona, pues así como que natural, todo eso, dependiendo de eso, pasaban las copias para que investigue Fiscalía o para que investigue Corte Suprema y bueno, y todo ese tema. Y eso es bien importante, porque claro, él llegó y explicó eso y prácticamente de una vez fue desarmando lo que este señor Granados y la defensa del Uribe quería montar, que era que como la Corte Suprema de Justicia andaba por allá por otras partes escuchando cosas sobre, por ejemplo, el Santiago Uribe, si el Santiago Uribe no era senador ni era un aforado y la Corte Suprema no tenía jurisdicción para investigarlo. Entonces, que qué mal que hagan eso. Pues bueno, él explicó que así se procedía porque como hablaban de todos, entonces que ellos lo que hacían era tener ese folio madre y escuchar lo que tenían que escuchar y pues a partir de ahí hacer la compulsa de copias a las como que a las entidades que corresponden, pues. Entonces, después de que explicó eso, le preguntaron que si le tocó ir al extranjero y dijo que sí. Entonces le preguntaron que pues que si lo conocía al ese Tuzo del que ya te hablé al principio y dijo que sí. Y le preguntaron que cómo y dijo que cuando pues estaban como con ese tema de esas investigaciones y ese asunto, unos abogados como que le comentaron que este señor quería dar unas declaraciones. Entonces él lo que hizo fue pues, organizar la vuelta para irlo a escuchar. Entonces pues ya le preguntan, ¿no? Todo el tema de que cómo llegó, que no sé qué, bueno, todo eso. Le preguntan que si estaba pues alguien más, entonces él dijo que él estaba con otra persona y que adicionalmente pues estaba el abogado defensor de ese señor Tuzo y pues que el Tuzo hablaba hasta por los codos, que eso hablaba como desesperado, que entonces él llegó allá y que el Tuzo empezó pues, o sea, él simplemente hizo como hacía siempre, que llegaba, ponía la grabación, decía la hora, la fecha, el día, la ubicación y pues hacía como que una introducción de lo que estaban investigando, la ponía ahí y entonces sí que empiezan a hablar y como empiezan a hablar y a decir cosas, pues como que le seguían preguntando y toda la vaina, pero, o sea, como que llevando el hilo de la charla, pues para que no se vea como que un monólogo, pero no así como de alguien explícitamente o expresamente de una persona, pues que no. Y simplemente dijo que este señor apenas empezaron, que de una vez se regó a hablar de un caso, que es el caso Tasmania. Eso del caso Tasmania es un montaje que se hizo presuntamente hace pues ya varios años para desprestigiar presuntamente a la Corte Suprema de Justicia y parar las investigaciones de la parapolítica, ¿cómo te parece? Entonces, claro, que este señor lo primero que hizo fue regarse a hablar sobre el caso Tasmania. He hablado, por ejemplo, de los beneficios que algunos paramilitares obtuvieron por decir cositas para favorecer ese montaje. O sea, que era costumbre, presuntamente, amor, hacer montajes para desviar la atención. No, Dios mío. Pero pues tuvo la posibilidad de como que profundizar un poco más en ese tema, pero pues no profundizó, simplemente dijo que ese Tuzo pues había hablado de eso. Rapidito como que para que entendamos bien esa vuelta te voy a leer un pedacito de una columna por ahí que habla sobre el tema. ¿Qué dice así? En octubre, el presidente Álvaro Uribe Vélez denunció ante la Fiscalía al magistrado auxiliar Iván Velázquez, investigador estrella de la parapolítica. El presidente se basó en una carta que había recibido firmada por el ex paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, en la que decía que Iván Velázquez le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que declarara que Uribe había mandado a desvivir a un paramilitar en 2003. Presuntamente, la costumbre, bebé, presuntamente. Pero tú y yo sabemos lo que estamos pensando, ¿cierto? No, ¡qué mañoso! ¡Santo Dios bendito! Continuamos con, estaban preguntándole al señor Iván Velázquez sobre lo que estaba diciendo, pues el Tuzo cierra por allá, cuando él fue a hacer como la toma de las declaraciones, así se llama.
Entonces dijo que habían sido 3 días de largo, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, y que nada más, o sea, como ese otro que dijo que no, que eso que iba cada rato, y que el último día que lo recibió fue porque él había filtrado una charla, así dijo ese tuzo. Él dijo, no, fueron 3 días de seguido, mañana tarde, mañana tarde, mañana tarde, y ya que hablaba como desesperado, así como tu servidora, y también dijo que había hablado de comerciantes de Dinamarca Naricita, había hablado de Mario Uribe, de congresistas, especialmente del Mario Uribe. Ese señor como que se descosía hablando con todo el mundo, porque con ese periodista que presuntamente le retuvo la memoria con la entrevista. Dios mío, la entrevista. También, ¿se acuerdan que les conté que eso se había descosido hablando de todo el mundo? Bueno, acá eso mismo cuenta el señor Iván Velázquez. Y le preguntan a Iván Velázquez que si este señor le había pedido algo y dijo que no. Y después dijo que no, porque básicamente lo que sí pedía eran constancias, constancias. Cada que terminaba la reunión y que él daba sus declaraciones, quería constancias, que se le hacían lana a las manos porque quería constancias. Que todo eso, según él o su abogado, en ese momento no se acordó cuál de los dos fue que le hizo ese comentario, pero que necesitaba las constancias para decir, pues allá ante los fiscales de allá, que estaba colaborando con la justicia colombiana para ver, pues si así le colaboraban haciéndole una rebajita en la pena. Y entonces llega la fiscal y le pregunta sobre, pues más o menos, ahí por los laditos, sobre el tema de Tasmania. Y casi se desbarata ese abogado, ese Lombana estaba todavía, que no, que desborda el interés de la audiencia. Y entonces ni mergas, ahí hubo, ay no, esa era la oportunidad, señor Iván Velázquez, porque no nos colaboró descosiéndose contando esas cosas. Pero no, es que no. Entonces llegó este abogado y dijo, no, 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 que objeción. Y la señora juez le dice que no, que ni mergas, que siga contestando el testigo. Y llega el señor Iván Velázquez y no profundizó. Ay, no, yo sí dije, ay, no, porque no nos colabora profundizando un poquito ahí, porque eso también está como bien interesante. Después, otro tema así como que muy, muy interesante, porque pues entra a controvertir completa y absolutamente con lo que había dicho ese tuzo. El tuzo había dicho que dice que él, Iván Velázquez, había apagado la cámara y que le había dicho cuando apagó la cámara que le cuente cosas del caso Tasmania y que él no podía, pues que eso quede grabado porque eso dice que viciaba la investigación, supuestamente. Adicionalmente que le había dicho que con el Álvaro Uribe Vélez tenía como una versión, pues que le caía como que mal y que lo conocía desde la Universidad de Antioquia y que desde esa época le había caído mal. Eso fue cagadísima, porque llegan y le preguntan sobre eso que no le dijeron de la Universidad de Antioquia. Le dijeron, ¿conoce a Álvaro Uribe Vélez? Dijo que sí, que de dónde lo conoce, no, pues que es el presidente, pero que así como que físicamente cuando lo conoció. Y entonces echó un cuento bien interesante. Dijo que lo había conocido cuando él era procurador en Antioquia. Bien chévere porque lo cuenta así como por allá en 1992, en un consejo de seguridad, porque Pablo Escobar se había fugado de la cárcel y entonces había recrudecido la violencia en Medellín, hicieron un consejo de seguridad. Entonces recuerda que en ese consejo de seguridad se encontraron varios congresistas como de la bancada pues de allá de Antioquia y él como procurador. El consejo de seguridad fue convocado por Luis Alfredo Ramos, una belleza, quien en ese momento era el alcalde de Medellín. Entonces que como que el Pablo Escobar andaba haciendo pues así como que vainas horriblesísimas y por eso que se reunieron y que estaban mirando a ver como que cómo solucionaban ese tema. Que entonces el Uribe, sentado al lado de él, siendo la primera vez que ellos como que compartían, se veían, hablaban, le había hecho el comentario de que por qué no buscar la manera de hablar con este señor Pablo Escobar, solucionar, acordar o pues alguna vaina así para que se entregue. Entonces que ellos pues como que les pareció como que podían intentarlo y que hablaron con el alcalde de Medellín, el Luis Alfredo Ramos, y que ese habló con el Gaviria, que entonces ellos dijeron, no, pues como hay un señor de apellido Villegas, que entonces lo que iban a hacer era ver la manera de hablar con él porque ese señor Villegas era vecino de la mamá de Pablo Escobar, que entonces lo contactaron, cuadraron una cita y se fueron a hablar con la mamá del Pablo Escobar y que allá se entrevistaron con la esposa.
que así lo conoció al Uribe. Ya no nos contó más porque dijo que no era relevante para el caso, pero sí estaba bien interesante, amor. Pero bueno, hasta ahí nos contó porque dijo, no, pues ya, que así lo conoció. Entonces la señora fiscal llega y procede a decirle que, ay, no, que si así lo conoció, que entonces, y le recordó que el Tuzo Sierra el día anterior, bajo la gravedad de juramento, le había dicho que este señor Iván Velázquez le había dicho, le había contado por allá en los Estados Unidos cuando le fue a tomar su declaración, que Iván Velázquez le contó que lo había conocido durante la universidad. Y entonces el señor Iván Velázquez le dijo que eso era completamente falso. Entonces le preguntaron como para profundizar un poco más, que cuáles eran como que los abogados que le habían dicho a él que el Tuzo quería dar una declaración. Y dijo que un señor llamado Rodrigo Aldana y también el abogado del Mancuso de la época, que entonces ellos le habían dicho y por eso pues él fue y organizó la vaina. Y le dijeron que el Tuzo había dicho el día anterior que bajo la gravedad de juramento lo había contado que había sido Iván Velázquez quien a través de Rodrigo Aldana lo había contactado a él. Entonces el exministro Iván Velázquez dijo que eso era falso, que era al revés. También le dijeron que ese señor Tuzo había dicho que cuando este señor Iván Velázquez fue, estaba preguntando por el Uribe y preguntando insistentemente por los Uribe, y él dijo que eso era completamente falso, porque volvió a explicar que él, cuando empezaba la grabación y cuando empezaba la toma de la declaración, simplemente decía el objetivo general de pues dicha declaración y que ya de ahí ese otro se regaba a seguir hablando porque es que para hablar sí como que la tenía, pero bárbara. Le preguntaron que si mencionó a Uribe, ese señor el Tuzo, y dijo que creía recordar que lo había mencionado sobre el tema de Tasmania, que lo había mencionado sobre como que una carta elaborada o algo así, y que lo había mencionado sobre su situación en justicia y paz, porque su situación en justicia y paz, tú sí sabes, ¿no? Justicia y paz es como lo que se creó cuando se desmovilizaron los paracos para que se acojan como a eso, tengan beneficios a cambio de decir la verdad. Pero pues llegó el señor Uribe, los encaletó en un avión y los va a tirar allá. Y entonces, pues, como dijo la señora Piedad Córdoba, que ya te conté eso también, que el Mancuso dijo que la señora Piedad Córdoba había dicho que con ellos extraditaron la verdad y pues más o menos, ¿no? También le dijeron que el Tuzo había dicho que él había ido allá y cuando le hizo la entrevista, el señor Iván Velázquez le había ofrecido asilo para su familia o le había hablado sobre unas situaciones de conseguirle un asilo y él dijo que eso también era completamente falso. Le preguntaron también que dependiendo de todo lo que este señor Tuzo dijo, que si se compulsaron copias como pues para investigar a congresistas y él dijo que efectivamente sí se compulsaron copias para las investigaciones a ciertos congresistas. Entonces pues ya listo, ella terminó la señora fiscal y empezó ese lombana que yo digo que como que todavía estaba con dolor de la mano porque qué necio. Llegó y se puso necio con el tema de que los Estados Unidos. Ay, no, que usted está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos no colaboró en la investigación. Que usted está diciendo que la extradición no es un acuerdo bilateral de colaboración. Que usted está así, ay, no, bien necio con ese tema, porque claro, como el señor Mancuso dijo en el testimonio de la mañana, él dijo que no, que cuando los extraditaron la verdad. Y aparte acá, él cuando dijo pues que les tocó ir y que se creara una comisión y que desde 2010 ya pudieron estos señores paramilitares como que empezar a colaborar un poco más con los temas de la verdad, porque antes pues era un poco más complicado porque no había como un acuerdo binacional como muy específico. Entonces empezó a darle por ahí, ¿no? En conclusión, en todas esas necedades, básicamente lo que le preguntó fue que si el gobierno había colaborado con la búsqueda de la verdad, pues así el gobierno del Uribe, pues era. Entonces él dijo que desde el 2010 sí, porque el otro quería que le diga sí o no. Le dijo, es difícil decir si sí o no. Ay, no, que diga sí o no. Entonces le dijo, sí, desde el 2010. Ah, lo dejó, pero como el ternero, mamando. También le preguntó sobre el tema de los abogados que le habían llevado la razón del Tuzo y que el Tuzo decía que no, que era al revés, que a él le había llegado razón del señor Iván Velázquez. Entonces le preguntaron que si él había guardado algún acta o algo de esos abogados. Y entonces él dijo que no y le dice, lamenta no haber guardado algún acta sobre eso. Y el señor Iván Velázquez le dijo, no. De ahí insistió con el tema de esos abogados. Hay uno que se llama Rodrigo Aldana, entonces le dijo que si lo conocía por otra razón. Entonces él dijo que pues que no se acordaba el señor Iván Velázquez, que no, que realmente no. Y después le dice que ay, no, que si lo conocía por ser hijo y le nombra a otro señor de apellido Aldana. Entonces le dice, ah, sí, sí, claro, pues el Rodrigo Aldana, pues como que era el hijo.
pero entonces el otro así como que, ay, con que ocultando su relación de amistad, así como que la actitud lo que quería sugerir presuntamente. Y el señor Iván Velázquez, que no se deja, le dijo inmediatamente, pues que básicamente el hecho de que sepas que alguien es hijo de alguien más, pues no lo hace que tú lo conozcas o que sea tu amigo, algo así. Después llega ese Lombana y le da un número de radicado y le dice que si conoce como que esa investigación con ese número de radicado. Entonces llega el exministro Iván Velázquez y le dice que así que ese número de radicado era para una investigación NN. Entonces ese Lombana le dice que, ay no, que si eso es normal, que hacer esas investigaciones como que NN. Entonces él le dijo pues que esas eran las instrucciones de la Corte Suprema de Justicia y que pues ellos simplemente acataban las órdenes, que así se dijo que se tenía que hacer la investigación, entonces pues que así se procedió a hacer la investigación. Y llega Lombana y le dice que si eso se lo informaron a las autoridades gringas y entonces el señor Iván Velázquez le dice que, o sea, como que, ¿y qué les importa? Pues no, porque ellos no tenían por qué estar como que metiéndose pues en las investigaciones de nuestro país, pues básicamente, claro, tiene toda la razón. Y entonces en ese momento el ministro es como que le explica inmediatamente que no se viola haciendo ese tipo de investigación y bajo ese radicado y ese nombre, como que no se violó ningún derecho ni nada de eso, porque como se estaba organizando la investigación y como era la directriz de hacer la investigación en la Corte Suprema de Justicia, básicamente lo que se había hecho era que si alguien nombraba a alguien más, pues a esa persona es como que se los confrontaba para darles la garantía de contradicción y defensa, que entonces se repetía esas audiencias permitiendo eso para pues respetar los derechos. Entonces ahí lo dejó mamando como el ternero. Porque es que, amor, el otro lo que quería demostrar era que la Corte Suprema de Justicia hizo mal como las investigaciones, vulnerando derechos, metiéndose donde no le correspondía, donde no tenía jurisdicción, pero llegó el señor Iván Velázquez que maneja esos temas pues perfectamente y lo dejó quieto con esa explicación. Y como que creyó que el señor Iván Velázquez no se iba a acordar como que ese radicado a quien correspondía o bueno, no sé. Y entonces le dijo y se repitió la audiencia pues con toda esa información que como que sacaron inicialmente con esa investigación. Y él de una le dijo, no sé quién tenía el caso de Mario Uribe, así, ¡puf! ¡Amor! Mario Uribe es primo del Álvaro Uribe, no, tú sí sabes. Entonces ese señor Lombana como que insistió en preguntarle sobre ese caso y él le dijo, no sé, porque es que claro, o sea, las investigaciones, no, una persona no las tiene todas, sino que eso pues es como que les reparten esa onda, amor. Entonces le dijo, no sé a quién le correspondería continuar con la investigación en ese caso. Además, cuando el señor Mario Uribe renunció al Congreso, pues ya su caso pues sale de Corte Suprema y pasa inmediatamente a Fiscalía, entonces no sé cómo continuaría ese caso. Ahí lo dejó quietico. Ahí pues como que gracias y ya cosas como que sin mucha trascendencia y ya sale el Uribe a dar guerra, a querer preguntar cosas otra vez bien cansón. Entonces, claro, ya empezó a preguntarle y a insistir en lo mismo con lo que empezó el Lombana, que si su gobierno no le había dado garantías para las investigaciones con el tema de las extradiciones. Y ahí con eso se dedicó a joder un buen rato y toda la vaina y posteriormente llega este señor y le empieza, ay no, como bien araña, presuntamente, porque llega y le empieza a preguntar sobre, ay no, que lo de la Universidad de Antioquia, porque es que claro, él dijo que lo que el Tuzo dijo era falso, que no lo conoció. Y el Uribe en su cabeza, así como que se sentía coqueto y popular, entonces él como que creía y estaba convencido de que el señor Iván Velázquez no lo quería. Y resulta que el señor Iván Velázquez estaba muy ocupado haciendo su vida y como que ni se había enterado. Entonces empezó a metérsele por ahí. Ay, que en la Universidad de Antioquia. Entonces llega el señor Iván Velázquez, ya había explicado anteriormente que pues no nada que ver, porque él era como primíparo cuando el Uribe estaba como que terminando. Entonces que nada que ver. Y hablarle que no, que si nos encontraron, que o sea, todo para reforzar, y ahí es cuando me parece a mí muy curioso, amor, muy curioso, porque él quería reforzar como sea lo que el Tuzo había dicho de que supuestamente Iván Velázquez le contó que no lo quería el Uribe desde la universidad. Y el Uribe sale como que con esa teoría también de que, ay, no, es que estábamos en la universidad y empieza a darle pedal por ahí, a buscarle la boca al señor Iván Velázquez para que diga que sí lo conocía desde la universidad, pero el señor Iván Velázquez la tenía muy clara y le dijo, no, ni idea, o sea,
yo no andaba en eso, yo no era político, yo estaba trabajando y yo trabajaba y a duras penas me quedaba tiempo para estudiar. Entonces ahí terminó esa audiencia y sí, señor, estuvo muy buena, muy interesante, para que te voy a decir que no, sí, sí, porque pues básicamente el señor Iván Velázquez desmintió en una cantidad de cosas al señor Tuso, que es uno de los testigos que ha entregado cartas tratando de favorecer y fortalecer la teoría de que el señor Álvaro Uribe Vélez es una mansa palomita presuntamente. Y termina Iván Velázquez y ahora sí vamos con Hilda Janet Niño Farfán, la otra testigo. No, esa señora había sido fiscal, severa hoja de vida, severa preparación, severos estudios, pero la señora terminó en la cárcel, ahorita ya está libre, pero la señora terminó en la cárcel por peculado por apropiación, por uso indebido de unas camionetas, fraude procesal y tráfico de influencias. Según el Daniel Coronel, dice que esta señora básicamente lo que hizo fue que cuando estaba en la fiscalía trabajando con el tema de justicia y paz, ella había como que colaborado con un señor pues paramilitar que había colaborado con ese señor para hacerlo meter a Justicia y Paz, pero que el señor no era paramilitar y no tenía derecho a estar en Justicia y Paz, sino que era comerciante de harina marca Narecita, que entonces pues por ese tema y por haber recibido dineritos a cambio de esos favores fue que se metió en líos. Amor, ¿y por qué es importante esa señora en este caso? Bueno, básicamente porque tú te acuerdas, ¿no? De la investigadora judicial que yo ya te conté en los videos anteriores. Bueno, se supone que con las pruebas de la investigadora judicial y con la teoría del caso de la fiscalía se demostraría que el Cadena lo que hizo fue el Cadena, que presuntamente abogado del Uribe, que andaba presuntamente buscando cartas a favor del Uribe y testigos y todo ese tema, todo presuntamente. Bueno, se supone que este señor la visitó a esta señora y ella habría rendido un testimonio en contra del señor Montealegre, que es una de las víctimas de este caso, del señor Perdomo, también trabajaba en la fiscalía igual que el señor Montealegre y también es una víctima de este caso, y en favor del señor Álvaro Uribe y del señor Santiago Uribe, que es que denunciando unas vainas que ella pues presuntamente sabía, como que de actuaciones irregulares de la fiscalía en contra de los Uribe. Esta señora, en resumen, cuenta como que todo lo que le ha tocado pasar, ¿no? Entonces ella dice que no, que le tocó bien difícil porque pues después de que ya la capturaron por ese tema y por esos cargos, que entonces a ella tenían que llevarla a una parte como donde esté segura, pero que no la llevaron allá, sino que la llevaron al Buen Pastor, que entonces en el Buen Pastor estaba como en peligro porque, por ejemplo, la tenían cerca de una señora paramilitar y como ella había sido fiscal con el tema de justicia y paz, que en esos temas ellos como que ayudaban a excluir personas de lo de justicia y paz. O sea, si tenían derecho a recibir beneficios a cambio de verdades y cosas así por ser paramilitares, o si quedaban excluidos. Entonces, que por ejemplo a ella en la cárcel del Buen Pastor la habían tenido cerca de una señora que pues había sido de las excluidas y paramilitar, que entonces, por ejemplo, por cosas como esa, la vida de ella corría peligro y que ya tenía que estar en otro lado, pero que no, que la dejaron allá en el Buen Pastor y que pobrecita hay una lucha que describió ahí, que no, que se le había tocado mandar derechos de petición, que eso mandaba cartas, ponía tutela. En conclusión, una lucha, según ella, ni la hijo de madre, para que la lleven a un sitio de reclusión diferente. Ella se hizo ver como, no, que la santa palomita, pobrecita, víctima de todas estas cosas, así pues presuntamente se hizo ver la señora. Pero la vaina es que, por ejemplo, ella sí se declaró culpable y sí aceptó los cargos, entonces hizo un preacuerdo y todo, pero ahora en esta ocasión ella dijo que ella había hecho ese preacuerdo como una decisión de vida porque ella quería salir rápido de la cárcel para ir a ver a su hijo y para cuidarlo y protegerlo, que entonces por eso ella así como que, ay no, me declaro culpable, pero culpable de amar, una cosa así, porque salió a decir con esas. El tema es que la señora fiscal cuando ya acabó de decir esas cosas, que, ay no, qué pobrecita, le dijo, pero usted se declaró culpable, ¿no? O sea, como que vamos a las cosas como son. Y le dijo, no, pues que sí, que ella había hecho pues ese preacuerdo y había aceptado cargos. Ella en su versión dice que básicamente buscó todas las alternativas como para pues que le colaboren, para que la pongan en un sitio de reclusión como decente. Dijo que pues presuntamente la habían querido envenenar, como las brujas de los cuentos, como que le habían querido envenenar, que entonces estuvo un tiempo sin poder comer, que solo le tocaba tomar ensure y café con pan, porque inclusive había empezado a presentar como que unas urticarias y unas cosas así, que le habían dicho que eso era porque alguna cosa le habían echado en la comida y todo.
pues ya mirando como que toda la declaración se la querían bajar a la señora porque la señora decía que tenía información para denunciar un poco de actos como que cuestionables al interior de la fiscalía y también sobre el cartel de la toga y entonces pues como que a soltar la sopa de un poco de gente, todo para conseguir beneficios, porque es que acá todos quieren beneficios presuntamente. Entonces, se supone que la señora dice, ella dice, te voy a contar como que las dos versiones que se ve pues hasta ahora cómo va la vaina. Se supone que la señora estaba desesperada, entonces ella después decidió que no, que ella iba a hablar, que ella iba a contar absolutamente todo lo que sabía y todo, y que una vez, ¿no? Como providencia divina, el señor Álvaro Uribe Vélez había puesto como que un trino o como que había hecho una publicación, una declaración o alguna cosa en la cual él había dicho que si alguien sabía algo de como conductas reprobables o bueno, que si sabía alguna cosa para bien o para mal, pues en conclusión de él o de su familia, pues que entonces que lo diga. Que entonces ella había visto eso y como ella sabía sobre las investigaciones que le querían como que montar al señor Uribe y al señor Santiago Uribe, que entonces ella decidió contactarse con él. O sea, muy parecido y muy acorde con lo que estaba diciendo, por ejemplo, el Callejas, que ay no, que lo quería colaborar al señor Uribe y así. Muy parecido a lo que decía la Vicky, que ellos, ay no, lo buscaron al señor Uribe porque querían colaborar para que el señor Uribe salga de los problemas. Bueno, acá la señora también, ella dijo que ya había visto que el Uribe publicó esa vaina, que entonces ella había decidido que lo iba a conseguir, que había cogido y le había dicho al tío que le mande una razón al Uribe para pues poderle dar esa información sobre las como los montajes y las investigaciones que querían montarles al Santiago Uribe y al Álvaro Uribe Vélez. Entonces que el tío se había contactado con otro señor y también mucha coincidencia que siempre no es directamente, no es solo a través de un abogado, sino que siempre tienen que meter otra persona ahí, ¿sí o no? Entonces acá el Álvaro Hernán Prada, presuntamente, con el Callejas en el medio, con ese otro señor Perdomo el Amigui, buscando contactarse con el Monsalve, así como que con tanto intermediario y tanta huevonada. En el otro caso, la Vicky. La Vicky se contactó con el Cadena para que se contacte con el Uribe, pero ella traía la razón del Ricardo Nicolás, que era el primo del Pardo Hache que venía de la cárcel. O sea, siempre como con tanta gente ahí, por eso es que es bárbaro la cantidad de personas que nombran, amor, pero yo te lo explico todo clarito para que no te pierdas. Acá la señora pues dice la misma vaina, que no, que ella estaba en la cárcel, que entonces había escuchado esa vaina y que ella había decidido que pues que ya iba a soltar la sopa porque ella sabía cositas puercas, que entonces ella lo que había hecho era decirle al tío que consiga a un señor que ella conocía que era un abogado y para que ese abogado le pase la razón al Uribe. La señora también dice que decidió que iba a sapear al jefe, a un señor de apellido Villamil, porque pues presuntamente era como que una porquería, pues una gonorrea. Ah, sí, que entonces que también lo iba a sapear y que iba a decir un poco de cosas, que entonces ella pues iba a soltar la sopa. Y ay, no, empieza a contar cosas así que en la fiscalía y está como que el sarcasmo, excelente ambiente laboral. Porque, ay, no, dice que cuando ese señor Villamil estaba trabajando allá, que no, que eso, por ejemplo, que habían personas que eran como que sus amigos y sus conocidos y sus recomendados, que entonces a esos ni siquiera les tramitaba, por ejemplo, las incapacidades, que ese señor no rendía, que era vago, que era perezoso, que no trabajaba, que ellos allá en la unidad eran muy juiciosos, pero que desde que llegó ese señor Villamil, que las cosas se habían vuelto como lentas, como, ay no, o sea, despotrica. Entonces, básicamente la versión de la señora es esa. Ella dice que no, que ya lo mandó a buscar al Uribe, que entonces que le dijo al tío que lo busque al abogado para que le digan al Uribe, y que el Uribe lo que había hecho era mandarlo al Cadena, que entonces a ella ya le habían mandado la razón de que iba a ir un abogado que se apellidaba Cadena, y eso. Entonces le preguntan pues con el Cadena que si lo conocía solo de ahí, cuántas veces lo vio y eso, dijo que lo vio 2 veces, una que fue mucho antes de este encuentro que fue en el 2017, la primera vez que se vio con ese Cadena, que entonces que con el Cadena se vio porque una señora que estaba en la cárcel con ella estaba sin abogado, que la señora que estaba en la cárcel pues la iba a visitar ese Cadena, que entonces esa señora le había dicho que si lo quería conocer al Cadena para ver si le gustaba como abogado, que entonces ella fue, lo conoció, pero que no le gustó porque no utilizaba términos jurídicos ni nada y como ella pues se ve era mujer bien estudiada y todo y metida en eso, y no, yo sí digo que es que se desperdician por estar, ¿no? Entonces,
Ella dijo que no, que lo vio ese cadena y que no le había gustado la forma de expresarse, que entonces por eso no le sirvió y que no le paró más bolas. Y que posteriormente cuando ella decidió, así por una providencia divina, básicamente ella iba a soltar la sopa y que le iba a avisar al Uribe sobre todas esas cosas que ella sabía, que entonces ahí a ella le habían la casualidad, ¿no? Es que a ellos les pasan unas casualidades bárbaras. Que entonces ella lo que había hecho era buscar al tío para que el tío le diga al abogado, para que el abogado lo contacte al Uribe. Y el Uribe le dijo, le mandó al Cadena, que entonces el Cadena fue allá, pero que el Cadena nunca le ofreció cosas, nunca le hizo firmar cosas, nunca redactó cartas, ni absolutamente nada. Que el Cadena simplemente la visitó, que ella le mostró un documento, pero no se lo mostró completo. Entonces en el documento básicamente solo le mostró los primeros renglones donde ella le decía o le mostraba que ahí había una matriz de colaboración donde iba a soltar la sopa con temas del Uribe y del Santiago Uribe y después esos torcidos que les querían montar. La señora fiscal le pregunta de las cosas pues que se supone esta señora quería soltar la sopa y que había hecho este señor Villamil. Entonces esta señora cuenta pues una vaina que supuestamente este señor Villamil en noviembre del 2015, ponle cuidado a la fecha, en noviembre del 2015, este señor fue con ella a la oficina o pues al sitio de la vicefiscalía donde pues trabajaba el señor Perdomo, que es víctima en este caso. Entonces que fueron allá, que este señor ingresó allá, el Villamil, ella dice que no entró, ella dice que no le consta, en otras ocasiones sí como que les tiró miércoles como de frente al señor Montealegre y al señor Perdomo, pero en esta ocasión dijo que no le constaba, que ella simplemente lo vio a este señor entrar a las oficinas, al Villamil y de la vicefiscalía, que entonces cuando ese señor entró allá, que a los 15 o 20 minutos, que duró una reunión que fue muy corta, salió con una hoja, que entonces con esa hoja que salió, ahí habían un poco de nombres y toda la vaina, y que todos esos nombres eran pues de señores paramilitares y de personas que pues estaban en eso de justicia y paz y cosas así. Que entonces este señor le había dicho que, ay, no, que tenían que investigar a todas esas personas. O sea, buscar todos los récords de todo lo que esas personas habían estado diciendo exactamente sobre los Uribe. Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe. Entonces ese señor Villamil le dijo que no, que eso tenía que ser absolutamente reservado y que chitón y que no se podían enterar otras personas. Y entonces ella dijo que, ay, no, que normalmente para eso es como que emiten un comunicado, pues y para que ya como distribuir pues esa vaina entre los investigadores. Que no, que ese señor le había dicho que no, que no, que no, que no, bajo ningún punto, porque eso era ultra, hiper, mega secreto. Entonces dice que pues no, que eso era un trabajo ni el hijo de madre, porque eso era hartísimo. Y ahí pues solita, ¿no? Claro, hartísimo, porque es que tanto paraco que ha nombrado al señor Uribe en cositas, pero ella como que no cae en cuenta a veces de las cosas que dice entre líneas. Entonces dijo que no, que hijo de pucha, que eso, todos esos testimonios de ese mundo de gente de como 6 o 7 años, inclusive más, que entonces pues que eso sí como que era pues medio duro hacerlo. Al final dijo pues que sí lo hicieron, que ese señor Villamil estaba de viaje, y por eso ella quedó encargada, que entonces que se nombraron como 15 personas que fueron seleccionadas y que esas personas que eran algunos nuevos y uno que otro que pues sí eran antiguos, que se habían encargado de hacer eso, de revisar absolutamente todas las memorias de las declaraciones de todas esas personas, entre esos, por ejemplo, el Mancuso y bueno, gente así, para separar lo que habían hablado de los Uribe básicamente, o sea, buscando eso. Que entonces ella, pues eso le parecía que estaba muy mal porque es una mujer muy decente que jamás cometería un error y mucho menos un delito y que es una víctima de la justicia y una víctima de absolutamente todo. También es víctima de los abogados porque dijo que, ay, no, que a ella ni los abogados le duran tampoco, que ella no sabe por qué, que los abogados también le dejan tirando los casos a medio camino. Entonces, pues ya ella cuenta sobre ese tema, que ya como que se hicieron todas esas revisiones y esas evaluaciones, se habían hecho como que las compilaron, las organizaron y se las mandaron en un correo. Esa solicitud, según ella, se había realizado por parte de la vicefiscalía al señor Villamil, que fue el que le dijo a ella en noviembre del 2015. También la señora cuenta que básicamente ella lo que quería era que la escuche el Néstor Humberto Martínez, que pues ya después era como que el fiscal. Que entonces como ella quería que la escuche el Néstor Humberto Martínez y quería no que le colabore, pero que el Néstor Humberto Martínez no quería saber nada de ella, que entonces básicamente el Cadena lo que le había como que colaborado era para ver qué posibilidad
había, junto con el abogado de la señora, de hacer llegar esos documentos solicitando ella rendirle declaración al Néstor Humberto Martínez para soltar la sopa y denunciar a un mundo de gente. Nada más, ella no quería nada más, simplemente eso como para buscar un principio de oportunidad, un preacuerdo y bueno, y esas cosas así, que eso era lo que ella quería y buscaba, necesitaba y deseaba, nada más. Pues que eso necesitaba, ¿para qué? Para conseguir que la pasen a un sitio de reclusión decente, porque en el sitio donde estaba, pues que se la querían bajar a la señora, entonces que eso era lo que ella quería, que la escuche la fiscalía, el señor Néstor Humberto Martínez, para que le ayuden y también que le respeten ese derecho que le había dado previamente como que un juez o algo así, o un magistrado, algo así, de que la señora tenía que estar en un sitio de reclusión seguro porque su vida corría peligro. Pero entonces ahí le empiezan a preguntar sobre unos audios, sobre unas interceptaciones que ella tiene con el señor Cadena. Y entonces ella dice que no, que yo solo hablaba de esas cosas, ¿no? Pues así como bien decentísima. Y cuando van a revisar, pues ya escuchan un audio y le preguntan en ese audio, primero le preguntan que si el Cadena le ofreció algo, que no, que si le hizo firmar algo, que no, que si le solicitó él algo, que no, que si él en algún momento como que la quiso constreñir o lo que sea para algún testimonio, alguna cosa en favor de los Uribe, que no. Y después llega y le hacen escuchar, ¿no? Como que las charlas con ese señor, pero solo le hicieron escuchar parte. Y entonces en una de esas charlas se escucha claramente como ese señor Cadena le dice que el documento, un documento que ella mandó para que lo vea el Néstor Humberto Martínez para que le colaboren con el cambio de reclusión y toda la vaina, que él, el Cadena, ya había hablado con el señor para que gestione esa vuelta y pues como que la agilice. Entonces le preguntan, ¿quién es el señor, señora Hilda? Y la Hilda se queda así. Y eso sí tocaría preguntárselo al señor Cadena. Después le preguntan por una segunda llamada que ella, porque pues lo que dicen es que ella lo llamaba al Cadena, ¿no? Entonces le preguntan por una segunda llamada y ella dice que, y pues le preguntan y no le dicen todavía nada, ¿no? Y llega y se aloca y empieza a hablar que no, que en esa llamada, que ella sí la tiene en cuenta, porque esa llamada es una interceptación que a ella ya le hicieron escuchar en alguna ocasión. Que entonces, básicamente, en esa interceptación ella ha sido muy grosera y le ha insultado mucho al señor Néstor Humberto Martínez, pero que eso le genera mucha vergüenza hasta ahora. Y que en esa interceptación ella ha dicho muchas cosas ofendiéndolo al señor Néstor Humberto Martínez porque ella estaba muy brava y muy ofendida porque no le habían colaborado y porque no la habían querido escuchar. Y entonces a la señora le dicen, ¿segura que usted dijo eso en esa llamada? Y ella dijo que sí. Entonces le dicen, y bueno, que en esa llamada le hicieron escuchar un pedacito, pues de la comunicación que la fiscalía tenía planeado, pues hacerle escuchar como para preguntarle, pues qué había dicho y como para que refresque memoria sobre lo que hablaba con el Cadena. Y efectivamente, en uno de esos audios, como que la señora estaba diciendo que si no será que le pueden conseguir un cupo donde el señor. Entonces le dicen, ¿cuál señor? Y ella, ¿a qué se refiere con el señor? O pues, ¿a quién se refiere con el señor? Y ella ya se quedó como que, no, pues que al Álvaro Uribe Vélez. Así se referían, presuntamente. El señor, Valcallejas era el ex. Para acá estos, presuntamente, era el señor. Entonces ahí va la pregunta, o sea que cuando le estaba diciendo el señor Cadena que ya le había dicho al señor para que le gestione, para que el Néstor Humberto Martínez le ayude a solucionar el tema del traslado, ¿se referían también a Álvaro Uribe Vélez? O sea que le estaban dando traslados y beneficios a la señora a cambio de sus testimonios en favor del señor Santiago Uribe y Álvaro Uribe Vélez, presuntamente. O sea, no sé, estoy preguntando. A mí de eso no me consta nada, yo solo pregunto, dime, ¿tú qué piensas? Cuando preguntan eso de que, ¿a quién se refería? No, el abogado, sorbito. Y el Uribe, si no me muevo, no me ve. Porque es que, claro, le preguntaron así y ella pues le tocó decir que, claro, que se refería pues al Uribe, porque explicaron que el Uribe, cuando está en Bogotá, se queda en una casa fiscal, pues por seguridad y toda esa vaina, que entonces la señora le estaba diciendo al Cadena que si de pronto la podían hacer trasladar para allá. Ajá, entonces la señora pidiendo cositas a cambio de cositas, presuntamente. Entonces la señora ahí mismo se quedó así como que se sintió un poco encerrada y así como destruida, y entonces le dijo, pedir favores no es un delito. Y la señora fiscal la miró simplemente muy serena y muy señora y muy legal y simplemente la quedó mirando y le dijo, no estoy hablando de delitos. Bueno,
Después a la señora le preguntan que si ella cuando pues hacía las solicitudes como que de las casas fiscales y eso pues para que la trasladen y todo el tema, pues que se había solicitado solo esa donde se quedaba el Uribe o si también había otra. Y entonces ella dijo que esa y que de pronto Carabineros. Y entonces después la fiscal le pregunta, ¿y cuándo la trasladaron a Carabineros? O sea, si la trasladaron a la señora, no sabemos por qué ni con el favor y la colaboración e intervención de quién, pero sí la trasladaron a Carabineros. Anteriormente la señora yo te conté, ¿no? Que ella dijo que, ay, no, que le habían mandado a hacer una investigación en contra de los Uribe y que con unos nombres y todo, que entonces todas habían tenido como que filtrar todas las cosas que las personas habían dicho, todos los paramilitares habían dicho, y filtrando por el nombre de los Uribe, pues que quién tanto había hablado y todo eso como que colectarlo en un archivo y que eso era ultra secreto, ultra, hiper, mega, super secreto y que entonces nadie podía enterarse de esa vaina y que esa solicitud se la había hecho ese señor Villamil después de haber estado en la oficina del vicefiscal, el señor Perdomo, que es víctima en este caso. Entonces que eso como que venía pues del Monte Alegre y de su vicefiscal, esa investigación turbia y muy sucia en la cual ella nunca estuvo de acuerdo. Y se supone que esa investigación se la mandaron a hacer por la boca de ella en noviembre del 2015. Y llega y la señora fiscal le dice, vamos a refrescar memoria. Y le saca un documento horrible. Amor, es un documento horrible, o sea, en serio, porque en ese documento están los testimonios y la filtración de la fiscalía que hizo de todos los testimonios de todas esas personas vinculadas con paramilitarismo, donde hablaban del Uribe, del Santiago Uribe, y donde hablaban de, por ejemplo, la muerte de Jesús María Valle, temas de durante la gobernación de Uribe, o sea, uy, no, yo miré eso y la verdad, un rato pues paré y leí unas vainas, ay no, o sea, yo no entiendo cómo las cosas están así, o sea, en serio, qué impotencia a ratos. Entonces, claro, todo eso le hicieron a esa señora que lo lea y bien largo. Y cuando vamos a ver la fecha, y un mes antes de cuando ese señor, supuestamente ese señor Villamil, estuvo con ella afuera de la oficina del vicefiscal, el señor Perdomo, recibiendo semejantes instrucciones de hacer semejante aberración como investigar a los Uribe. O sea, un mes antes, la señora no está hilando, amor, no está hilando. Y más encima después llega la fiscal y le dice que cuántas personas se seleccionaron para hacer esas filtraciones y toda la vaina, porque pues era una investigación archisecreta. Y entonces ella dice que más o menos 15. Y entonces le dijo, ay, la señora fiscal, así un poco el toque sarcástico que le da gusto a la vida, le dijo, ay, 15 personas, bastantes para hacer una investigación ultra secreta o una cosa así. Entonces la señora, la Hilda, le dijo, sí. Ay, no, la destruyeron. Después ya le tocó a Alesia Amaya, el abogado del Uribe, que siempre se la lleva haciendo tiempo, presuntamente pidiendo permiso para el baño y siempre se le descargan los cargadores, los celulares, los computadores. Bueno, ya le tocó a él, aunque ahora estuvo más formal que la otra vez, para ser honesta. Entonces le tocó a él y él básicamente lo que hizo fue repetir y repetir y repetir como que la señora o sea, lo que la señora había dicho, lo que la Hilda había dicho. Repite y repite, que no, que el Cadena nunca le hizo firmar nada, que no, que el Uribe nunca le dio nada, que no, que no, que no, que no. Después esa señora Maya procede a hacerle escuchar una charla con el Cadena completa que ella pues como que no había escuchado antes y pues yo creo que la cagó. Yo creo que la Maya la cagó, porque en esa charla que le hizo escuchar, él la cogió simplemente para preguntarle a la Hilda que si prácticamente que si el Cadena era como el que le había ofrecido cosas o si ella era la que le había pedido. Y entonces también le preguntó que si cuando ella le pidió que la pasen a la casa fiscal donde se sabe quedar el Uribe por seguridad, que el que hizo, que si él le ofreció eso, que si él estaba pues bien o cómo se sintió. Entonces ella contestó que le sacó el cuerpo y que estaba como incómodo. Entonces ya pues el Amaya ya, ay no, ya quedó feliz con su testimonio de que no, el Cadena y el Uribe no ofrecieron ni mergas. Pero como que no contaban con la astucia de la señora fiscal y la señora fiscal esperó que acaben nomás y con ese mismo audio le dijo que ya lo había escuchado y pues que ya la defensa lo había hecho escuchar también, que entonces que en ese audio como que hablaba hartísimo del Uribe. Hartísimo, amor, por Dios santo. Entonces, claro, le dice, ay, en la parte tal, ¿a quién se refería cuando usted le decía que si el señor le podía colaborar?
Claro, y la Hilda como que ya estaba cansada y ya no estaba bailando bien, y ya de una vez, al señor Álvaro Uribe Vélez. Bien, le preguntan a quién se refería cuando le decía que había despertado mucho interés. También ya dijo al señor Álvaro Uribe Vélez. También la señora fiscal le preguntó en algún momento que si ella había recibido órdenes directas del señor Montealegre o del señor Perdomo de pues hacer como que esas investigaciones ilegales y terribles contra los señores Uribe, y entonces ella dijo que no, que ella directas jamás, que solo del señor Villamil, que fue el que pues le había dado como esa instrucción, y que a ella lo único que le constaba es que era ese Villamil había salido de la oficina del vicefiscal con esas órdenes, pero que pues realmente nada más. Después la fiscal la cogió parejita y le habló sobre el tema de las compulsas de copias y todo, y esa señora, pues que sí sabe un montón, le explicó todo el procedimiento con el tema de compulsa de copias, que a mí me parece que eso fue como que medio magistral, porque como ellos están queriendo hacer ver que no, que todo el mundo los investigaba y que nadie tenía derecho a investigarlos a los Uribe. Entonces la señora esta Hilda hizo una explicación y pues ya, estuvo súper perfecto. La verdad, si yo fuera de la defensa, creería que salió mal, salió mal. Pero amor, como yo no soy de la defensa y tú tampoco, entonces tú simplemente me vas a contar qué opinas sobre todo eso. Mañana tenemos juicio nuevamente y pues yo voy a estar muy pendiente para contarte absolutamente todo sobre este tema. Y ahora sí, amor, te voy a seguir contando sobre cosas lindas que están pasando. Y es que te leo, amor, publicación de fondo, todos somos Pacífico. Eso es como con el Ministerio de la Igualdad, que todos quieren que lo cierren, pero ay, es que estaba en montaje, amor, o sea, acaso un ministerio se monta de hoy a mañana, ahorita pues ya están pegándole como que muy duro al tema, y pues es el Ministerio de la Igualdad. Y publica el Fondo Todos Somos Pacífico, numeral licitación. Invitamos a las empresas interesadas a participar en la presentación de solicitudes de ofertas para, bueno, hay un poco de cosas, y dice obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto del Distrito Especial de Tumaco. Claro que sí, qué bueno. Optimización y ampliación de la planta de tratamiento de agua potable y sistema SCADA fase 3, etapa 2. Acueducto para Tumaco, amor, qué hermoso. También te cuento que el Alirio Barrera debe estar un poco incómodo, preocupado con la Paloma Valencia cerca, porque es que esta publicación, sinceramente, no, esa señora no se controla. Pues resulta que ayer hubo un problema, yo te conté en el video de ayer, con el señor Alfredo Mondragón, que pues estaba bravo, se sentía impotente, tenía rabia, y yo lo entiendo completamente porque yo creo que muchos ayer nos sentimos así cuando a esta gente no le importó la movilización ciudadana, que se llenaron plazas en todo este país, que se sacó miles de personas en todo el país para exigir que se respete las reformas por las cuales la gente votó en las elecciones del 2022. Obviamente estaba bravo, y entonces cuando se paró ese Alirio Barrera, que es uno de los que estuvo ahí para firmar que se hunda la reforma laboral, pues él se enojó, ¿no? Y le dijo cosas y empezaron así como que, ay, y gritó pues el señor Mondragón. Y ese le hizo como así, como pues es como así el señor. Entonces, pues el señor Mondragón le dijo, si estamos en el Senado. Y pues sí, hubo su trifulca, así pues no a los puños, pero sí hubo como que gritos. Entonces todos esos uribistas como locos, bravísimos, defendiéndolo a la Lirio Barrera, y sale la señora Paloma Valencia con esta publicación, con esa imagen, haciéndole ganas a la Lirio Barrera. Y dice cositas que llegan por la red. Esa señora se puso media calenturienta presuntamente con el compañero del Senado. Ay, no, qué mal. A mí me parece que eso pues no queda bien. También la publicación de Matador, donde dice, ¿cómo será de malo? Porque hoy el Centro Democrático está desbaratado defendiendo a ese señor. Y dice la publicación de Matador, ¿cómo será de malo el Centro Democrático que puso de senador aún? No te voy a leer esa palabra para que no bajen el video. Que ni siquiera terminó la primaria y su mayor logro en la vida es ser domador de caballos. Por eso la gente les dice Uribestia. Acuérdense que estamos autorizados por el Uribe porque él mismo publicó diciéndole a su gente Uribestia. Dice que vengan ya esos insultos con falta de ortografía, mis uribistas. Y efectivamente, cuando uno va a revisar el perfil del señor Alirio Barrera, dice que en el tema de educación tiene la primaria incompleta. Este señor senador de la República del Centro Democrático, por Dios santísimo, ¿qué estamos haciendo?
¿Por qué tenemos ese Congreso? Amor, tenemos que salir a votar en las elecciones legislativas. Eso es una tarea que te queda. Obviamente, empezar a hablar con todo el mundo porque sacar Congreso es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Y bueno, yo me despido no sin antes preguntarte si ya te suscribiste a mi canal, si ya me dejaste muchos me gusta, si ya compartiste mis videos y activaste la campanita. Recuerda activar la campanita para que te avise cuando yo suba un video y así tú y yo podemos encontrarnos aquí para que echemos chisme haciendo país, hablando de política. Adiós.